Buenos días, profesora. En esta oportunidad, el grupo número 2 llevará a cabo la exposición del informe estadístico del avance. Mi grupo está conformado por Angulo Mancilla Ivana, Cabrera Cotrina Britaldo, Carvajal Lorenzo, Luis Fernando, Flores Peña Jimmy Sebastián, mi persona Mesa Hernández Socorro de Vimar y Coronado Mesones Yusef. Como título de investigación tenemos el impacto por el incremento de precio del pasaje y la actitud de los usuarios del Metropolitano 2022. Lo cual acá tenemos como variable cuantitativa el precio del pasaje y como variable cualitativa la actitud de los usuarios del Metropolitano. Siguiendo con los objetivos, como objetivo general tenemos determinar el impacto del incremento de precio del pasaje y la actitud de los usuarios del Metropolitano 2022. Y como objetivos específicos tenemos determinar el impacto económico del precio del pasaje en usuarios del Metropolitano 2022, determinar la actitud de los usuarios del Metropolitano ante el incremento del precio 2022. Y por último, establecer la relación entre el impacto del precio y la actitud de los usuarios del Metropolitano 2022. Y continuando con la formulación del problema, tenemos cuál es la relación entre el incremento del precio del pasaje y la actitud de los usuarios del Metropolitano 2022. Continuando con la hipótesis, es probable que exista una relación entre el incremento de precio del pasaje y la influencia en la actitud de los usuarios del Metropolitano 2022. Como podemos ver en la hipótesis nula, tenemos el incremento del precio del pasaje, sí influyó en la actitud de los usuarios del Metropolitano. Y en la hipótesis alterna podemos tener el incremento del precio del pasaje no influyó en la actitud de los usuarios del Metropolitano. A En la matriz de, compañero. en la matriz de operacionalización podemos observar la variable del precio, que es el precio del pasaje, en parte de definición conceptual, según Sevilla, el precio es la cantidad monetaria necesaria para poder obtener un objetivo producto o servicio. En definiciones operacional, son las cantidades monetarias que los usuarios del metropolitano invierten para poder movilizarse en tal grado que esto genera una conformidad en que será medido a través de 7 ítems. En dimensiones se puede ver el incremento del precio, el bolsillo del consumidor. Fue usado un instrumento de cuestionario. Por parte de indicadores se puede ver las tarifas del metropolitano, el incremento del precio, el bolsillo del consumidor y los gastos. Mediante la escala de medición se puede observar que se usó el intervalo. En otra variable que es la actitud, se puede también decir que las actitudes son generalmente consideradas como organizaciones de creencias relativamente persistentes en torno a situaciones que una persona puede ocurrirle, lo cual fue mencionado por Milton Rockech. Por otra parte, es la disposición de ánimo y punto de vista que se presentan los usuarios del metropolitano, el cual será medido también por un cuestionario de 7 ítems. Aquí se puede observar emociones y perspectivas, lo cual fue encuestado en la escala de Likert. También se puede observar que en indicadores que está el estado de ánimo, el comportamiento, también la perspectiva, que son la opinión y postura, y fue de manera ordinal. Paso la palabra a la siguiente compañera. En los resultados, los cualitativos nominal, podemos ver sobre el género. En caso del género femenino, podemos ver la frecuencia de 35%, y en el porcentaje sería de 44.9%. En el caso del masculino sería 43% y en porcentaje sería 51.1%. El total de esto sería 78 y en el porcentaje esto equivaldría al 100%. Como podemos ver acá en el gráfico, de un número de los 78 encuestados, más del 55.13% son mujeres. En los estadísticos, como podemos ver en el promedio, que sería 24.79, la edad del promedio de los encuestados es de 24 años. En la mediana, 22.
el 50% de los encuestados tienen alrededor de 22 años y el otro 50% más de 22 años. En la moda, 18. La mayoría de los encuestados tiene 18 años. En el cuartil 1, 19. El 25% de los encuestados tiene una edad menor de 19 años y el otro 75% restante posiblemente tenga edad mayor. En el cuartil número 2 sería 22. El 50% de los encuestados tiene una edad menor de 22 años y el otro 50% restante está conformado por personas de mayor edad. En el cuartil 3, el 26.25, el 75% de los encuestados tiene una edad menor de 26 años y el otro 25% restante está conformado por personas de mayor edad. Desviación estándar, 8.334. La diferencia promedio de las edades de los encuestados es de 8.334 años. Coeficientes de validación. Lo que podemos ver aquí es que el 33.6% los datos son heterogéneos. En el gráfico podemos interpretar que el número del 78 encuestados más del 71.8% tiene un rango de edad de 17 a 25 años. Tenemos grado de instrucción. En el nivel secundario tenemos 8 con 10.3%, nivel superior 58 con 74.4%, técnica 12 con 15.4% y en total un 78 con el 100%. Podemos visualizar un diagrama circular con la interpretación de un número de 78 encuestados. Casi el 74.36% tiene un grado de instrucción superior. Estado civil. Casado tenemos 8 personas con un 10.3%, soltero 68 personas con 87.2%, viudo 2 personas con 2.6% y en total tenemos un 78 con 10%. También acá podemos visualizar un diagrama circular con interpretación de un total de 78 encuestados, más del 87.18% tiene un estado civil soltero, un 2.56% viudo y 10.26% es casado. Bien, continuando con la interpretación, tenemos el nivel socioeconómico. Tenemos una frecuencia del nivel alto que vendría a ser una persona que representa el 1.3%, un nivel bajo de 8 personas que representaría el 10.3% y un nivel medio de 69 personas que vendría a ser el porcentaje del 88.5% de un total de 78 personas, que vendría a ser el porcentaje del 100%, ¿no? Tenemos un porcentaje acumulado del 1.3%, un 11.5% y uno de 100%. Bueno, continuando con el nivel socioeconómico, como podemos observar, tenemos la interpretación de un total de 78 encuestados, más del 88.46% de los encuestados indicó que es de un nivel socioeconómico medio, ¿no? En la actualidad. Se considera accesible el precio actual del pasaje del Metropolitano. No según la interpretación, la mayoría de encuestados está de acuerdo en que pese al incremento aún es accesible el precio del pasaje actual en el Metropolitano, ¿no? Bien. Y también acabamos con la siguiente interpretación. ¿Cree usted que los precios de
de las tarifas del metropolitano seguirán elevándose. Y como podemos tener una frecuencia de todos los 78 encuestados, que viene a representar el 100%, nos indica que sí va a seguir subiendo, ¿no? Bien, continuamos. ¿El alza del precio del combustible habrá influido en las tarifas actuales de los metropolitanos? Según la interpretación, más del 97.44% de los encuestados está totalmente de acuerdo que el incremento del precio del combustible ha afectado las tarifas actuales del metropolitano. Como podemos ver, el incremento del precio en los pasajes del metropolitano ha generado que los usuarios acudan a vehículos informales. En una frecuencia de un total de 78 personas, 3 personas dijeron que no, 42 personas dijeron que sí y un 33 dijeron que tal vez. Viendo aquí el gráfico, se puede observar que más del 53.85% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que el incremento del precio del pasaje del metropolitano ha generado que los usuarios acudan a los transportes informales. En esta problemática afecta directamente el bolsillo de los consumidores o usuarios. En una frecuencia de 78 personas, 72 personas dijeron que sí y 6 personas dijeron que tal vez. Como podemos observar aquí en esta estadística, la interpretación más del 92.31% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que esta problemática afecta directamente el bolsillo de los usuarios. Ya, bueno, a través de en la estadística de cuánto gasta el pasaje actualmente los usuarios hoy en día, se puede apreciar que ahí existe la media, el error estándar, la media, mediana, moda, división, variancia, simetría, errores de estándar de simetría, kurtosis, error de estándar de kurtosis. Y en la interpretación de las medidas descriptivas, por parte del promedio, se puede ver que los encuestados gastan de 6.287 soles en pasaje metropolitano. En mediana, el 50% de los encuestados gasta alrededor de 5 soles y el otro 50% gasta más de 5 soles. Por parte de la moda, la mayoría de los encuestados gasta 3.5 soles en pasajes de metropolitano. En parte de cuartil 1, el 25% de los encuestados gasta menos de 3.5 soles y el otro 75% gasta más que esa cantidad. Por parte del cuartil 2, el 50% de los encuestados gasta menos de 5 soles y el otro 50% restante gasta más que esta cantidad. Por parte del cuartil 3, el 75% de los encuestados gasta menos de 7.25 soles y el otro 25% restante gasta más que esa cantidad. Por parte de la división estándar, la diferencia promedio del gasto del pasaje de los encuestados es de 3.6654 soles y por parte de la coeficiencia de variación, el 58.3% de los datos son heterogéneos. Como podemos ver aquí nuevamente, en parte estadística está la mediana, media, moda, división, variancia, rango y percentiles. Y en cuanto a gasto del pasaje, se puede observar que 3.5 soles en una frecuencia de 24 personas, de un total de 78 personas, es donde se gastaba hoy en día en los pasajes del metropolitano. Y como podemos ver aquí en el gráfico, en una interpretación de los 78 encuestados, más de un 30.8% indicó que actualmente gasta 3.5 soles por pasaje en el metropolitano. Siguiendo con el ítem 10, que dice, ¿cuánto pagaba antes de que se incrementaran los precios? Acá podemos ver que la moda vendría a ser 3.5 soles, que con una frecuencia, no, disculpen, la moda vendría a ser 2.5 soles con una frecuencia de 25 personas y un porcentaje de 32%. Y acá podemos observar que lo que hicimos con el SP es esta tabla que nos indica la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, entre otros datos. Acá tenemos una interpretación de estas medidas descriptivas, que viene a ser el promedio. Vendría a ser que antes pagaban 3.48 soles en el pasaje de metropolitano. Como mediana tenemos 2,50. El 50% de los encuestados pagan alrededor de 2 soles 50 y el otro 50% pagan más de 2 soles 50.
Como moda tenemos 2.5, que quiere decir que la mayoría de los encuestados pagaban 2 soles 50 antes. En el cuartil 1 tenemos 2,375, que quiere decir que el 25% de los encuestados pagaban menos que esa cantidad de acá. Y el otro 75% pagaban más que 2,375 soles. En el cuartil 2 tenemos 2.5, que viene a decir que el 50% de los encuestados pagaban menos de 2 soles 50 y el otro 50% restante pagaban más que esta cantidad de 2 soles 50. En el cuartil 3 tenemos que es 3.625, que quiere decir que el 75% de los encuestados pagaban menos que 3 soles 60 y el otro 25% restante pagaban más que esta cantidad. Como desviación estándar tenemos 2,2669, que viene a ser la diferencia promedio de lo que pagaban antes los usuarios de pasaje. Como coeficiente de variación tenemos que es un 64.99%, que prácticamente vendría a ser un 65%, lo que nos indica que los datos son heterogéneos. Acá hemos hecho un gráfico de barras, lo cual tiene la siguiente interpretación, que de los 78 encuestados, más de un 32% indicó que gastaba solamente 2 soles 50 en el pasaje del metropolitano antes de que los precios se incrementaran, como hoy en día ya sabemos que es 3 soles 50. En el siguiente, en el ítem 8. ¿Qué emoción sintió al enterarse que subieron los precios? Acá vemos distintas respuestas, ¿no? Enojo, que una frecuencia de 34 personas, lo que las personas han respondido, ¿no? Indiferencia con 20 personas, sorpresa con 14 y tristeza con 10, con un total de 78 encuestados, ¿no? Acá hemos hecho un gráfico circular que tiene la siguiente interpretación, que es de los 78 encuestados, un 43.59% indicó que sintió el enojo al enterarse de que los precios del pasaje metropolitano habían subido. En el ítem 9, esta situación generó enfado en los usuarios, lo cual acá dice que la mayoría está totalmente de acuerdo con esta afirmación. 65 personas están totalmente de acuerdo, que es un porcentaje del 78.2. Y acá podemos ver claramente la moda, que bueno, de un total de 78 encuestados, el 78.21 respondió que sí está totalmente de acuerdo que esa situación ha generado enfado en los usuarios. Bueno, sigue mi compañero. Continuando, los usuarios sintieron amenazada su estabilidad económica por el alza de precio de los pasajes de metropolitano. Una persona estuvo en desacuerdo, que representa el 1.3%. 9 personas se sintieron indiferentes ante el tema, que representa el 11.5%. 18 personas estuvieron de acuerdo, que representan el 23.1%, y 50 personas estuvieron totalmente de acuerdo, que representan el 64.1%. Con el gráfico que se observa, su interpretación es que de un total de 78 encuestados, el 64.10% mencionaron que está amenazada su estabilidad económica por el alza de precios de los pasajes de metropolitano. Esta situación generó preocupación a los usuarios. Bueno, 7 personas se sintieron indiferentes, que representan el 9%. 15 personas estuvieron de acuerdo, que representan el 19.2%, y 56 personas estuvieron totalmente de acuerdo, que representan el 71.8%. De acuerdo al gráfico, su interpretación es que de los 78 encuestados, un 71.79% mencionó que esta situación les generó una preocupación. Como podemos ver acá, de un total de 78 encuestados, el 57.69 se encuentra totalmente insatisfecho por el alza de las tarifas. En este caso hicimos un gráfico, como se puede ver acá, y resultó que, cierto,
todo lo que se ve. De los encuestados también, con el 48.72 está de acuerdo con rechazar el alza del precio y un 37.18% está totalmente de acuerdo con el rechazo de esta. Los precios del pasaje del Metropolitano deberían mantenerse en un valor antiguo. Tenemos totalmente en desacuerdo una persona con 1.3%, en desacuerdo 2 personas con 2.6%, indiferente 11 personas con 14.1%, en de acuerdo 21 personas con 26.9%, y totalmente de acuerdo 43 personas con 55.1%. En total tenemos 78 personas con un 10%. También podemos visualizar un diagrama de barras con los porcentajes. Con la interpretación de un total de 78 encuestados, el 55.13% está totalmente de acuerdo en que se debería mantener el precio antiguo del pasaje. Los usuarios consideran que el alza del precio no va en sintonía con la calidad del servicio. Indiferente tenemos 14 personas con un 17.9%, de acuerdo un 42 personas con 53.8%, totalmente desacuerdo, de acuerdo 22 personas con 28.2%. En total tenemos 78 personas con un 100%. También podemos visualizar un diagrama de barras con los diferentes porcentajes y con interpretación de un 53.85% de los encuestados opina que está totalmente de acuerdo en que el alza del precio de los pasajes no va en sintonía con la calidad del servicio. Continuando con correlación y regresión. Bueno, empezamos con la correlación entre gasto actual y gasto previo. El valor estadístico de R de Pearson es de 0.803. Además, esta correlación es muy significativa, por lo que se puede afirmar con un 99% de confianza que en el ámbito de estudio hay una correlación positiva alta entre el gasto actual y el gasto previo, porque el valor de significancia es de 0.00 que se encuentra por debajo del 0.01 requerido. Y ahora la correlación entre edad y gasto actual. En este caso se observa que el coeficiente de correlación R de Pearson es de 0.037. Es decir, existe una correlación positiva baja. Sin embargo, el valor de nivel de significancia bilateral es de 0.746, que es superior al 0.05 requerido para validar la correlación, lo cual nos indica que entre la variable edad y el gasto actual de los usuarios no existe correlación. Ahora se verá la regresión de las variables gasto actual y gasto previo. En esta tabla, además del R Pearson, ahora veremos el R cuadrado, que es 0.645. Quiere decir que el 64.5% de la variable Y es explicada gracias a la variable X. Aquí vemos la tabla de coeficientes. Aquí encontraremos el beta sub 0, el cual indica el punto donde no tiene relevancia X, o cuando el X equivale a 0. Y el beta sub 1 que indicaría el coeficiente de la ecuación. Bueno, viendo la tabla, el beta sub 0 es igual al 1.759 y el beta sub 1 es igual a 1.298. Con los valores previamente dados, observamos en la tabla de dispersión que la ecuación de regresión estándar es de Y igual a 1.76 más 1.3x y el R cuadrado es igual a 0.645. Bueno, ahora se verá la regresión de las variables edad y gasto actual. Como se mencionó anteriormente, además del R de Pearson, se verá que su R cuadrado es 0.001. Quiere decir que el 0.1% de la variable Y es explicada gracias a la variable X. Observamos ahora que el beta sub 0 es 5.880 y el beta sub 1 es 0.16. Siguiente, por favor.
Bueno, y ahora con los valores previamente dados, observamos en la tabla de dispersión que la ecuación de regresión estándar es y igual a 5.88 más 0.02x y el r cuadrado es igual a 0.001. Y continuando con la constatación de la hipótesis, en el numeral 4.1, la prueba de la hipótesis de una población es de un 78%, de 78 personas encuestados, hay más del 50, perdón, de 50 personas con estado civil soltero que tienen un grado de instrucción superior. Como podemos ver en la hipótesis nula, el P sub 0 es menor o igual a 50, ¿no? Y en la hipótesis alterna tenemos en el P sub 0 que es mayor a 50 personas. Con las pruebas de Chi cuadrado podemos verificar que Chi cuadrado tenemos un 25,062 y la significación asintomática tenemos un 0,0 y la razón de verosimilidad tenemos un 16,0,5 y de casos válidos un 78%, ¿no? Bien, continuando con la tabla cruzada de estado civil de grado de instrucción, podemos ver la interpretación como la significancia es menor al 0,05, por lo tanto, no es normal, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, ¿no? Bueno, acá en las pruebas normalidad podemos ver la de Sminor. Bueno, en caso de esto, sería la pregunta, ¿cuánto gasta en el pasaje actualmente cuando viaja en el metropolitano en soles? En el caso estadístico, podemos ver el número de punto 18,7. En el IGB podemos ver, en GL podemos ver el 78% y en el significativo podemos ver 0.00. En la pregunta también que hicimos, ¿cuánto pagabas antes de que se incrementaran los precios en soles? Estadísticamente podemos ver 254. En GL podemos ver 78. En el significativo podemos ver 0.00. Ya. En la interpretación, la prueba es normalidad con preguntas de variables, bolsillo del consumidor e incremento de precios. Ha dado como resultado una significancia menor de 0.05, así que no es normal. Ya, siguiendo con la contestación de hipótesis, acá tenemos que más de 60 encuestados de 78 están totalmente de acuerdo con que el alza de precios generó enfado en los usuarios. Entonces tenemos como hipótesis alterna que P sub 0 es mayor que 60 encuestados y la hipótesis nula es P sub 0 es menor o igual a 60. Entonces la P se halla con las personas que están totalmente de acuerdo, que viene a ser 60, y el número de muestra, que es 78, lo cual sale 0.77. Y acá con una significación lo hemos hecho de 5%, 10% y 1%. Y acá hemos hecho este gráfico donde indica que, como podemos ver, como es mayor, la cola vendría a ser la derecha. Lo cual no, hemos hecho también, esta es la Z sub C, que es del 95% que hemos hecho en el Excel de IM Nor Stamp, que sale 1.64, y la Z sub P que se hace con la siguiente fórmula, que es
P menos P sub 0 sobre raíz cuadrada de P sub 0 por Q sobre N, lo cual ha salido 3.091, lo cual entra en la zona de rechazo. Acá hemos hecho igual con la significancia del 1% y el 10%, y de igual forma entra en la zona de rechazo, el 3.91. Y ya como decisión hemos puesto que se rechaza la hipótesis nula. Entonces, pues más de 60 encuestados están totalmente de acuerdo con que el alza de precios generó un enfado de los usuarios. Recordemos que la hipótesis nula era P sub 0 era menor o igual a 60, lo cual se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. Eso quiere decir. Siguiendo con el otro, más del 50% de los encuestados son hombres. No, disculpe, menos del 50% de los encuestados son hombres. Entonces hemos puesto que la hipótesis alternativa sería P sub 0 es menor que 50 y como hipótesis nula hemos puesto que P sub 0 es mayor o igual a 50. Y el mismo procedimiento, ¿no? La P, que es igual a la cantidad de encuestados, que son hombres, que vendría a ser el 50% entre N, que es la muestra que es 78, lo cual nos salió 0.64, con una significación del 10%. Esto quiere decir que la cola sería a la izquierda. Siguiendo la fórmula, nos salió que es la Z sub P es 2.8 y Z sub C sería menos 1.28. Claro, ya había dicho que la cola sería a la izquierda, por eso el negativo. Acá, siguiendo con el procedimiento, que 2.8 vendría a entrar a la zona de aceptación, porque está aquí, en la zona de aceptación. Entonces se aceptaría la hipótesis nula, porque la cantidad de encuestados varones es mayor o igual al 50% del total. Siguiendo con la contrastación de hipótesis, tenemos que de 78 encuestados, 36 son solteros. Entonces la hipótesis nula sería P sub 0 igual a 36. Y la hipótesis alterna sería P sub 0 no es igual a 36. Entonces, siguiendo con las fórmulas, P sería igual a 36 entre 78. Quedaría 0.46. Hemos hecho con un nivel de confianza del 90%, por ende un nivel de significancia de 10%. La Z sub C la hemos hallado de la siguiente forma. Como ya sabemos, se lee hacia la izquierda, lo cual sería 95%. Este 5% ya no sería. Entonces hemos hecho en el Excel la fórmula de IM-NOR-STAM de 0.95, lo cual salió 1.64. Siguiendo con la fórmula de Z sub P, nos salió que es igual a 2. Entonces el 2 se encontraría acá, en la zona de rechazo. Entonces la decisión sería que se rechaza la hipótesis nula. Entonces se aceptaría la hipótesis alterna, lo cual significa que P sub 0 no es igual a 36. Bueno, eso sería todo, profesora. Muchas gracias.